días, amados hermanos. Qué lindo que podemos encontrarnos una vez más para compartir la palabra de Dios en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado. Estamos haciendo nuestra porción devocional allí en el Evangelio según San Marcos. Y aquí es una porción bastante interesante, triste por un lado, pero también de la cual podemos sacar muchas lecciones, muchos ejemplos de la vida de Juan el Bautista, cómo él hizo su ministerio y estuvo dispuesto hasta las últimas consecuencias, aun cuando le costó su propia vida ser fiel y hacer de la manera correcta el ministerio que había recibido de parte de Dios. Y algunas cosas para allí sacar. Pero metámonos en contexto un poquito. Herodes había encerrado a Juan y después lo va a hacer ejecutar, ¿no? Este Herodes es el hijo de aquel Herodes el Grande que había hecho ejecutar a los niños de menores de 2 años. Usted recordará que cuando Jesús nació, vinieron los magos a ofrecerle allí sus regalos y darle los honores. Pero claro, llegaron primero por el palacio de Herodes y entonces Herodes, al descubrir que ha nacido un rey, les va a pedir que cuando estos magos descubran, estos sabios del oriente descubran el paradero del niño, le hagan saber. Pero él tenía sus intenciones en realidad, no quería competencia. Entonces los magos o estos científicos de una manera divina van a ser orientados para no volver por allí, ¿no? Entonces, enfurecido, este Herodes va a dar la orden para que se maten a todos los niños menores de 2 años. Entonces, hijo de este Herodes es el que está acá ahora en la porción de hoy. Este Herodes era un tipo lujurioso, lascivioso, sensual, y siendo que estaba casado, de pronto se va a divorciar porque estaba codiciando la mujer de su hermano Felipe, ¿no? Su medio hermano. Entonces, esto es algo que es un pecado que Juan el Bautista lo va a denunciar frontalmente. Y producto de esto, pues Herodes lo va a encarcelar y dentro de poco se va a cometer aquel crimen, vil crimen, porque no pasa por un juicio, Juan, no pasa por un juicio, sino que allí en medio de un juramento apurado, atolondrado, llevado por la sensualidad, de pronto va a ofrecer a la hija, a su sobrina, que viene a ser su hijastra, Salomé, le va a ofrecer lo que ella le pide, y le va a pedir pues la cabeza de Juan el Bautista. Esto lo va a hacer ella, pues dirigido por su madre, ¿no? Entonces, usted puede leer toda la porción completa. Por una cuestión de tiempo vamos a ir leyendo unos pocos versículos, pero yo le animo a que usted pueda leerlo despacio y sacar algunas lecciones que, de hecho, es lo que vamos a hacer en este momento. En primer lugar, lo que me gustaría que recordemos, mi amado hermano, ¿qué cosa? El poder que la verdad tiene, el poder de la verdad que tiene sobre la conciencia de todo hombre. Debe recordar que todo hombre tiene una conciencia. Por muy endurecido, por muy sensual, por muy perdido que esté, todo hombre tiene una conciencia. Y allí ni la filosofía, ni la psicología, nada, solo la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios es la que tiene el poder para llegar a esa vida. Si usted me acompaña allí al versículo 16 y también un poquito en el versículo 20 podemos verlo. El versículo 16 dice de la siguiente manera: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El versículo 20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Aquí nos damos cuenta que Herodes, Herodes que parecía un tipo muy duro, sin embargo la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, esto debemos recordar siempre, que es el poder de la palabra de Dios la que va a llegar al corazón del hombre. Él estaba ahora asustado, Herodes estaba asustado. Unos decían: es Juan el que ha resucitado, otros decían: es un profeta, algún profeta de ser. Pero Herodes no, Herodes estaba convencido de que Jesús en realidad era Juan resucitado. Estaba convencido, ¿pero por qué? Porque claro, él al haber escuchado a Juan, su corazón, su conciencia,
habían sido tocados. Habían sido tocados. Entonces él ahora tenía temor. No, yo estoy convencido de que este es Juan, yo lo maté. Ahora tenía temor en su conciencia. Él sabía que había asesinado a un hombre justo. Él lo había asesinado de una manera vil porque ni siquiera un juicio se le hizo a Juan, sino que simplemente se lo mandó allí a ejecutar. Entonces ahora en su conciencia él llevaba este peso y él tenía temor. Ahora está con mucho temor aquí diciendo, no, es Juan el que ha resucitado. Pero ¿qué es lo que produjo eso en su conciencia? Es el poder de la palabra. Eso es. Entonces recordemos, amado hermano, no estemos usando otras herramientas para hablarle a la gente, o ideas, filosofías, no, usemos la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, algo que tenemos que recordar, mi amado hermano, allí en el mismo versículo 20, si tenemos que recordar que es el poder de la palabra, la que llega al corazón del hombre, también tenemos que recordar lo perdido que están los religiosos. Lo perdido que están los religiosos. Es interesante, el versículo 20, terminemos de leerlo, vamos allí al versículo 20, que dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Sabe una cosa? Este Herodes lo escuchaba de buena gana, Juan. La predicación que daba, lo que enseñaba, le escuchaba de buena gana. Pero no era un corazón sincero, era un corazón religioso el de Herodes. Era una persona que le gustaba escuchar acerca de un Dios poderoso, creador, maravilloso, pero cuando se trataba de su pecado, hasta ahí nomás. Esto es lo que hacen muchos religiosos hoy en la época. Les gusta escuchar ahí en un videito un predicador famoso, y escuchan un predicador famoso, y van allí. Por eso hay tantas iglesias, ¿no? Cuando nos podíamos reunir, iglesias llenas de gente, porque les endulzaban los oídos, les hablaban cosas hermosas, y ellos iban ahí, estos hombres, a escuchar. Pero mientras no les hablen de pecado, están dispuestos a escuchar las cosas lindas de Dios, pero no están dispuestos a renunciar a su pecado. Entonces, este era el caso de Herodes. Él escuchaba a Juan de buena gana, pero cuando se trataba de su pecado, hasta ahí nomás. Era un religioso, y debemos recordar lo perdido que están los religiosos igual. Por más que escuchen, que vayan a la iglesia o que pongan un video allí para escuchar algún mensaje, están perdidos, ¿ok? Ahora, otra cosa que tenemos que recordar de esta porción bíblica, allí en el versículo 18, es que el pecado debe ser rechazado con valor. A Juan le costó su propia vida, pero él nos deja este ejemplo. ¿Cómo va a rechazar el pecado con valor? Mira el versículo 18, dice de la siguiente manera, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. ¿Okay? Hoy por hoy no queremos ser delicados, queremos ser políticos, queremos estar allí usando palabras suaves. Sí, tenemos que ser sabios para decir las cosas y decirlas con amor y por amor. Tiene que motivarnos es el amor a la persona que está allí en un camino de pecado, lo que nos lleva a decirle la verdad, mostrarle su pecado, mostrarle su error, pero marcárselo muy claramente. Juan no estuvo con rodeos, no estuvo queriendo ser político, no estuvo allí queriendo quedar bien, no estuvo pensando, pero será quizás si se lo digo va a ser medio inapropiado. No. Él fue de una y le dijo, no te es lícito, punto. No está bien lo que estás haciendo, no es correcto, es pecado, punto. Tenemos que recordar que esta es la manera como nosotros debemos rechazar el pecado. Hay maneras y maneras, ¿no? Están estos que prefieren quedar bien con la gente, pero está la manera correcta. Y la manera correcta es esta que está aquí, el ejemplo de Juan. Un hombre con todas las letras, hombre de Dios, que estuvo dispuesto a marcar el pecado. ¿Okay? Pero algo más para recordar, para no desanimarnos en hacer el ministerio con fidelidad, es el profundo odio que hay en aquellas personas que están dispuestas a abrazar su pecado, a aferrarse a su pecado, cuando alguien se los marca. Hay un profundo odio. Entonces, no olvidemos eso, mi amado hermano. El profundo odio que hay en las personas a las que se les marca el pecado, pero que ellas están dispuestas a seguir allí. Cuando alguien viene y le marca,
Esa persona, gracias, pero, uy, ¿cómo desapareciera este tipo de aquí? Uy, este pastor todo el tiempo me dice lo mismo. ¿Cómo se fuera de acá, de esta iglesia? Porque me marca el pecado. Hay un profundo odio. Miren lo que dice allí el versículo 19. Dice de la siguiente manera: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía. ¡Ay, qué ganas de agarrarle del cuello! ¿No? Y después va a pedir que le corten el cuello. Hay un profundo odio en estas personas, que uno va y les marca el pecado. Mira, no te es lícito, no está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo vas a permitirte este pecado en tu vida o en la de los tuyos? ¿Cómo se las vas a permitir? Y la persona, no me gusta que me diga. Bueno, gracias. A veces hay odio, pero ese odio está en aquellas personas que se les marca el pecado, pero que no quieren dejar el pecado. Están las otras personas que están allí en el pecado y cuando son confrontadas reaccionan y dicen, es verdad, tengo que dejar esto. Ahora, nosotros tenemos que siempre marcar el pecado. La respuesta de la otra persona, eso nosotros se lo dejamos a Dios. Si la persona nos escucha, dice la palabra, habremos ganado un alma. Si no nos escucha, es entre ella y Dios, entre esa persona y Dios. ¿Ok? Pero ¿qué más? También tenemos que recordar el peligro que hay en esos ambientes sensuales. Por ejemplo, si vamos allí al versículo 21 y 23, acompáñenme un momento. Versículo 21 al 23 dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. ¿Sabe una cosa? Quizás después Herodes se iba a lamentar y iba a estar ahí con la conciencia que le remordía, pero ya era demasiado tarde. Tenemos que tener cuidado, debemos recordar el peligro que hay en esos ambientes sensuales. Un cristiano no debería estar involucrado, metiéndose allí en esos ambientes de fiestas, de baile, de licor, de sensualidad, de orgullo. Acá Herodes va a tomar una decisión terrible. Después quizás se va a querer arrepentir o la conciencia lo va a remorder, pero ya no hay nada que hacer para arreglar esa situación. Ya había mandado ejecutar. Nosotros no debemos abrirle la puerta a Satanás yendo allí a meternos en ese tipo de ambientes. El Hijo de Dios ha sido llamado para vivir una vida separada del pecado. En esos ambientes así es muy probable que tomemos decisiones equivocadas. Qué triste ver a una jovencita que pierde su virginidad allí en una discoteca, siendo que era una muchacha que iba a la iglesia, frecuentaba la iglesia, y ahora por ahí madre soltera. Un joven que allí en medio del licor de pronto contrae una enfermedad venérea por meterse con la persona equivocada, porque estaba allí bajo los efectos de ese ambiente. Y así podemos ir mencionando casos. Debemos recordar el peligro que hay en ese tipo de ambientes, mi amado hermano. Entonces, en primer lugar, recordar qué cosa: el poder de la verdad para llegar a la conciencia del hombre. En segundo lugar, recordar qué cosa: lo perdido que están las personas religiosas. En tercer lugar, recordar qué cosa: el pecado debe ser marcado con valor, debe ser rechazado con valor. En cuarto lugar, ¿qué cosa? El profundo odio que hay en las personas que se les marca su pecado, pero que están aferradas allí. En quinto lugar, que debemos recordar el peligro que hay en esos ambientes sensuales. Pero en sexto lugar, me gustaría que recordemos también el premio que hay, el premio del cielo, el premio que el cielo tiene para aquellos cristianos que deciden vivir una vida de fidelidad. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, verso 18 un instante. Romanos, en el libro de Romanos un poquito más adelante. Es maravilloso lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18. Dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa el precio que haya que pagar acá en la tierra por vivir una vida fiel. Lo que importa es el premio que el cielo tiene para con nosotros. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso
de gloria. El premio del cielo para un cristiano fiel que decide vivir esta vida de esta manera. ¿Qué ejemplos que podemos tomar para recordar aquí de la vida del apóstol, o mejor dicho, de Juan el Bautista, ¿no? El precursor del Salvador, aquel que vino para abrir el camino al Señor? Entonces, mi amado hermano, yo espero que la palabra de Dios en esta mañana le desafíe a usted para vivir de acuerdo a lo que Dios espera, la vida que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos, y que Dios nos dé la fuerza para decirle no a las propuestas sensuales que el mundo tiene. Decirle no. Ok, mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.